Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Gudel, trabajo en el área de suelos y producción vegetal del INTA Marcos Juárez, y el objetivo de esta presentación es mostrar los aportes de los cultivos de cobertura y la fertilización, valiéndonos de los resultados de un experimento de larga duración donde se utilizó triticale como cultivo de cobertura previo a soja, y de dos experimentos donde se utilizó vicia como cultivo de cobertura previo a maíz. En el año 2006 comenzamos un experimento de larga duración como el que se muestra en pantalla, que tuvo una duración de 14 años culminando en el año 2020. Los tratamientos evaluados fueron los siguientes. Tratamiento 1, soja continua sin fertilización. Tratamiento 2, soja continua con fertilización de fósforo y azufre. Tratamiento 3, cultivo de cobertura, soja ambos sin fertilización. Tratamiento 4, cultivo de cobertura, soja con fertilización de fósforo y azufre. Tratamiento 5, donde se fertilizó el cultivo de cobertura con nitrógeno y la soja con fósforo y azufre. Y este tratamiento 5 fue repetido ya que fue incluido en una secuencia con maíz, trigo, soja, que también se fertilizaron con nitrógeno, fósforo y azufre. En cuanto al resultado de estos 14 años, en promedio de los rendimientos, observamos que las hojas sobre cultivos de cobertura tuvieron un rendimiento similar a las hojas implantadas sobre barbechos sin cultivo de cobertura. También observamos que cuando el cultivo de cobertura se fertilizó con nitrógeno, las hojas incluidas en una secuencia con maíz, trigo, soja, tuvieron un rendimiento significativamente superior a las hojas continuas sobre cultivo de cobertura. También se observó que en años sin influencia de la napa freática, cuando en los meses de diciembre, enero y febrero las precipitaciones estuvieron por debajo de las normales, los rendimientos de las hojas implantadas sobre cultivo de cobertura se vieron resentidos, indicando de alguna forma una menor disponibilidad de agua útil y la necesidad de ajustar la fecha de supresión del crecimiento de los cultivos de cobertura en estos años en los que las precipitaciones indicadas por los pronósticos van a ser menores. En cambio, cuando las precipitaciones fueron iguales o mayores a normales en estos meses, el rendimiento de las hojas sobre cultivo de cobertura fue superior, indicando un mejor o más eficiente aprovechamiento de los recursos del sistema. En cuanto a la materia seca aportada por los cultivos de cobertura en promedio de estos 14 años, podemos observar que hubo una respuesta a la fertilización. Es decir, si bien no hubo respuesta a la fertilización en la soja, sí la hubo en los cultivos de cobertura. En promedio, los cultivos de cobertura sin fertilización aportaron 5.000 kilos de materia seca. Con fertilización de P y S, el aporte fue de 5.700 kilos, un 12% más. Y cuando se fertilizó con nitrógeno, obtuvimos un 15% más de materia seca. Cuando hacemos la determinación, consideramos el aporte total de materia seca, tenemos que considerar el aporte del cultivo de cosecha. En cuanto a las hojas, en estos 14 años en promedio no hubo diferencia en cuanto al aporte de materia seca en los distintos tratamientos, que rondó los 6.000 kilos por hectárea, excepto en la soja incluida con el maíz y el trigo en la secuencia, donde entre los tres cultivos en promedio aportaron 9.800 kilos por hectárea. Si este aporte de los cultivos de cosecha le sumamos la materia seca aportada por los cultivos de cobertura, vamos a tener la materia seca total.
Entonces, en los tratamientos sin cobertura, la materia seca total fue de alrededor de los 6.000 kilos, y cuando se utilizaron coberturas, el aporte de materia seca total estuvo entre los 11.000 y los 12.500 kilos por hectárea. Esto es muy importante porque en nuestros suelos es necesario reponer alrededor de 4.300, 4.500 kilos de materia seca de carbono orgánico por hectárea. Y cuando hacemos la transformación de materia seca a carbono orgánico, observamos que las hojas sin cultivo de cobertura previo aportaron alrededor de 2.500 kilos de carbono orgánico, insuficiente para mantener los niveles de carbono orgánico en el suelo. En cambio, las hojas con cultivo de cobertura previo estuvieron entre los 4.600 y 5.200 kilos de aporte de carbono orgánico al suelo, con lo cual es posible mantener los valores de este elemento en el suelo. Esto lo comprobamos en el ciclo, en el año 2019, en que hicimos una determinación del carbono orgánico en el suelo hasta los 18 centímetros de profundidad, y observamos que en los tratamientos sin coberturas previas teníamos entre 32 y 34 toneladas de carbono orgánico, respecto de las sojas con cobertura, donde el carbono orgánico en el suelo estuvo entre las 38 y 41 toneladas en el suelo. Otra variable que nos interesó medir fue la materia seca acumulada en estos 14 años. Precisamente la determinación la hicimos al finalizar el experimento de la reducción, el 28 de mayo de 2020, y observamos que en el tratamiento de soja continua sin fertilización teníamos alrededor de 5.800 kilos de materia seca acumulada en superficie, cuando el tratamiento con fertilización de P&S teníamos alrededor de 6.000 kilos. En los tratamientos con coberturas previas y fertilización con P&S teníamos 8.700 kilos, y en los tratamientos con fertilización nitrogenada, además de P&S, teníamos entre 12 y 13.000 kilos por hectárea. Esta acumulación de materia seca en superficie es muy importante en siembra directa, ya que ayuda a mantener la humedad superficial. En el año 2020 fue un año bastante crítico en cuanto a la humedad superficial para la siembra de trigo. Muchas hectáreas se dejaron de sembrar por falta de humedad superficial, y muchos lotes se sembraron y tuvieron un nacimiento desuniforme, como el que se muestra en pantalla. Nosotros en mayo del 2020 también hicimos determinaciones de humedad en el suelo hasta los 20 centímetros en distintos tratamientos, y observamos que en los tratamientos sin cobertura la humedad estaba por debajo del 20%, es decir, insuficiente para la siembra de trigo. En cambio, los tratamientos que tenían cobertura estaban todos en alrededor del 30%, una humedad óptima para la siembra del trigo. Este experimento, si bien culminó en 2020, en noviembre de ese año sembramos en todo el ensayo soja para ver la residualidad de los tratamientos en los cultivos posteriores. Esta es una fotografía tomada en enero del 2021. Este es el tratamiento de soja continua sin fertilización y sin cultivo de coberturas. Este es el tratamiento sin cultivo de cobertura y con fertilización de fósforo y azufre. Este es el tratamiento con cultivo de cobertura fertilizado con nitrógeno. Y este es el tratamiento con cultivo de cobertura fertilizado con nitrógeno, pero incluido en una secuencia con maíz, trigo, soja. Ustedes habrán visto que hay una pequeña diferencia a favor de los cultivos de cobertura y de la fertilización. Como conclusiones de esta primera parte, podemos decir que la fertilización, principalmente la nitrogenada, incidió positivamente en el aporte de materia seca de los cultivos de cobertura, que la materia seca aportada por las hojas sin cultivo de cobertura no alcanzó a reponer la cantidad de carbono orgánico necesario para mantener los niveles del mismo en el suelo, que el volumen residual de rastrojos en superficie fue significativamente mayor cuando se utilizaron cultivos de cobertura, y fundamental para una mejor eficiencia en el uso de los recursos. Y además, este trabajo de larga duración nos permitió observar
que el cultivo de cobertura hizo aportes importantes al sistema, pero que para definir su manejo y utilización es conveniente considerar los pronósticos climáticos a largo plazo y el nivel de la napa freática. Con respecto a los aportes de la vicia, vamos a presentar los resultados de dos experimentos realizados en un mismo lote, pero en años contrastantes desde el punto de vista climático. Uno de esos experimentos se hizo en el ciclo 2009-10 y otro en el 2010-11, y vemos que la fecha de implantación fue similar en el mes de abril, la fecha de supresión del crecimiento también fue similar en el mes de septiembre. El ciclo de la vicia en el 2009-10 tuvo una duración de 161 días y en el 2010-11 de 160 días. Las precipitaciones durante el ciclo de la vicia, si bien fueron un poco superiores en el 2010-11, podemos decir que son bastante similares. Lo que sí varió en forma muy importante fue la temperatura media en ambos ciclos. En el 2009-10 tuvimos un promedio de 14,2 grados de temperatura media con respecto a los 12,3 que tuvimos en el 2010-11. Si nosotros multiplicamos esa diferencia por los 161 días de duración del ciclo, tenemos que en el 2009-10 se acumularon 318 grados más de temperatura que en el 2010-11. Esto va a repercutir en el crecimiento de la vicia, en la disponibilidad de nutrientes, en la disponibilidad de agua al momento de la siembra. Los tratamientos evaluados fueron vicia inoculada, vicia sin inocular, testigo sin vicia y vicia inoculada y fertilizada. La materia seca aportada por la vicia en el año 2009-10 fue muy importante, lográndose en promedio 7.500 kilos de materia seca, no habiendo diferencia entre vicia inoculada y vicia inoculada y fertilizada. En cambio, en el año 2010-11, debido a las menores temperaturas, el aporte de materia seca no fue tan alto, pero sí tuvo mucha importancia la inoculación. Observen ustedes que con el tratamiento de vicia sin inocular obtuvimos 1.900 kilos, pero con los tratamientos de vicia inoculada y fertilizada estuvimos alrededor de los 3.400 kilos por hectárea. Esta es una fotografía en el momento de supresión del crecimiento de la vicia en el año 2010. Observen ustedes el poco volumen de planta de la vicia sin inocular y el color verde pálido de la planta, respecto de las parcelas con vicia inoculada y fertilizada y vicia inoculada, donde el volumen de planta es mucho mayor y el color es mucho más verde oscuro. En cuanto a la cantidad de nitrógeno disponible al momento de la siembra, en kilogramos por hectárea, debido a la gran demanda que hubo por el cultivo de vicia, vemos que en el tratamiento sin vicia había hasta los 30 centímetros de profundidad el doble de nitrógeno que había en los tratamientos con vicia, no habiendo diferencia entre ellos. Si esa determinación también la hicimos hasta el 1,5 metros de profundidad, y observamos que en el tratamiento sin vicia, o sea, en el barbecho sin vicia, había un 70% más de nitrógeno que en el barbecho con vicia inoculada y fertilizada. Es decir, gran parte de ese nitrógeno producido por mineralización fue capturado por la planta de vicia. En el año 2010-11, con un crecimiento menor de la vicia debido a condiciones no tan óptimas, vemos que el tratamiento testigo sin vicia y los tratamientos con vicia inoculada y fertilizada tuvieron la misma cantidad de nitrógeno hasta los 30 centímetros. En cambio, la vicia sin inocular tuvo una cantidad significativamente menor de nitrógeno, es decir, consumió nitrógeno del suelo, pero no hizo aporte o hizo menores aportes por fijación biológica. Si comparando el testigo al momento de la siembra en el año 2010-11 con la vicia inoculada y fertilizada, debido al menor consumo que hubo y al aporte que hizo la fijación biológica, tampoco hubo diferencias
entre estos tratamientos, hasta el 1,5 metros de profundidad. Respecto del agua útil, también en el año 2009-10, debido al gran crecimiento de la vicia, los tratamientos con vicia tuvieron una cantidad significativamente menor de agua que el tratamiento en el barbecho sin vicia. En el barbecho sin vicia tuvimos alrededor de 200 milímetros al 1,5 metros de profundidad, y en promedio los tratamientos con vicia estuvimos en los 80 milímetros, o sea, estuvimos en 120 milímetros menos de agua útil al momento de la siembra del maíz. En cambio, en el año 2010-11, si bien hubo un consumo por la vicia, este consumo fue superficial, y las precipitaciones ocurridas entre el momento de supresión del crecimiento de la vicia y la implantación del maíz lograron de alguna manera reponer esa humedad, llegando al momento de la siembra del maíz sin diferencias en la cantidad de agua útil en cada uno de los tratamientos, hasta el 1,5 metros de profundidad. Sobre cada uno de esos tratamientos principales se dispusieron 4 tratamientos con nitrógeno: 0, 60, 120 y 180 kilos de nitrógeno, cuando la planta tenía entre 5 y 6 hojas. Y los resultados en cuanto a la respuesta fueron los siguientes. En el ciclo 2009-10, las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del maíz fueron muy abundantes, totalizando 700 milímetros. Por lo cual, el nitrógeno que había en el momento de la siembra en el tratamiento sin cultivo de cobertura, o sea, en el barbecho, quedó expuesto a pérdidas. Y observemos que fue el rendimiento menor obtenido en cada una de las dos, tanto en 0, 60, 120 y 160 kilos de 80 kilos de nitrógeno por hectárea. Los rendimientos estuvieron por debajo de los tratamientos con vicia. De alguna manera, la vicia capturó parte de ese nitrógeno, y hubo una mejor sincronización entre la demanda del cultivo y la oferta de nitrógeno por parte del suelo. Si observamos el tratamiento sin fertilización nitrogenada en maíz, pero implantado sobre vicia inoculada y fertilizada, tuvo el mismo rendimiento que el tratamiento con 180 kilos de nitrógeno en maíz implantado sobre barbecho sin vicia. Si bien los tratamientos con vicia tuvieron mejores rendimientos, los mejores rendimientos los tuvimos con vicia inoculada y fertilizada. O sea, la peor performance estuvo con la vicia sin inocular. Y esto nos remarca la necesidad de fertilizar, de inocular en estos suelos donde no hay una historia con vicia previa. En el año 2010-11, las precipitaciones durante el ciclo del maíz fueron menores del promedio histórico, estuvieron en los 390 milímetros, y las diferencias a favor de la vicia se dieron en las dosis bajas. Ya en las dosis altas no hubo tanta diferencia. Con el tratamiento inoculado sin nitrógeno, o sea, el maíz implantado en la parcela inoculada y sin fertilización nitrogenada en maíz, obtuvimos el mismo rendimiento que el maíz fertilizado con 60 kilos en la parcela de barbecho sin vicia previa. La peor performance también la tuvimos con el tratamiento de vicia sin inocular, lo que remarca lo que dijimos antes de la importancia de la inoculación en estos lotes. Como conclusiones, la vicia fue una herramienta clave para captar nitrógeno del suelo durante el periodo de barbecho, lograr una mejor sincronización de la oferta del suelo con la demanda del maíz y evitar pérdidas de nitrógeno por lavado. La vicia hizo un importante aporte de materia seca tanto en cantidad como en calidad, dado su óptima relación carbono-nitrógeno, tanto para la nutrición del cultivo como para el aporte de carbono al suelo. La inoculación fue fundamental para el aporte de materia seca en el año con bajas temperaturas en el ciclo de crecimiento de la vicia. También para la fijación de nitrógeno y el mayor rendimiento del maíz.
Es necesaria la inoculación con inóculo específico, dada la escasa historia con vicia de los lotes. También determinar los kilogramos de materia seca aportada y el porcentaje de nitrógeno